Como una calamidad pública fue considerado por algunos, lo que dejó el paso de los miles de venezolanos que trataron de llegar a Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca antes de la medianoche del 25 de agosto, ya que sería el último día que los inmigrantes podrían ingresar a Ecuador sin una visa humanitaria. El último reporte de Migración Colombia indicó que para el domingo el flujo migratorio se mantenía alto y habían realizado el proceso de migración más de 3.000 ciudadanos venezolanos, según lo reseñó la agencia de noticias EFE. Sin embargo, el temor de las autoridades es que luego de pasada la medianoche, muchos opten por tomar rutas irregulares exponiéndose a peligros. Otra preocupación es que los venezolanos que no consigan entrar a Ecuador se queden en Ipiales, una ciudad de 123.341 habitantes que se dedican principalmente al comercio, el turismo y la agricultura. Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional de Ecuador, Juan Flores, anunció que cuando faltaban pocas horas para que entrara en vigencia la visa humanitaria, más de 3.500 venezolanos habían ingresado a Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, fronterizo con Colombia. Asimismo, indicó que el terminal terrestre del Tulcán se vio abarrotado por personas con la intención de tomar un autobús para ir a Quito, Guayaquil o a Cuenca. Algunos usuarios reportaron esto en sus redes sociales. Así se encuentra a esta hora el terminal terrestre del Tulcán, donde cientos de personas tratan de conseguir un bus para movilizarse a Quito, Guayaquil o Cuenca, así como para Huaquillas, frontera con Perú, ya que se encuentran de paso por Ecuador. #Frontera Ecuador. El control con visa arrancó desde este lunes 26 de agosto con una medida del gobierno ecuatoriano para tener una migración organizada ante el masivo éxodo de venezolanos debido a la crisis humanitaria provocada por el régimen de Nicolás Maduro. De esta forma, Ecuador se suma a Chile y Perú con los países de Sudamérica que han optado por esta medida. Por otra parte, hubo muchas personas que no llegaron a tiempo, por lo tanto no pudieron ingresar a Ecuador. Así que con la consigna "Queremos pasar", un gran número de venezolanos bloqueó el puente internacional de Rumichaca en señal de protesta por la entrada en vigencia de la visa humanitaria, como documento indispensable para ingresar a Ecuador. Ante esto, el diputado y embajador del Grupo de Lima, Julio Borges, señaló que la única forma de terminar con este drama es la salida de Nicolás Maduro. Y así lo dio a conocer en Twitter. El mundo libre debe atacar la causa del éxodo y no sus consecuencias. Mientras exista dictadura, habrá migración. Así lo expresó. Para el día lunes 26 de agosto, cientos de migrantes venezolanos bloquearon un tramo del paso internacional de Ecuador con Colombia. Los reportes informaban que algunos venezolanos se encontraban aglomerados en la carretera y bloquearon la circulación en el tramo de salida-entrada del paso fronterizo, mientras que la policía se mantenía a la expectativa y evitaba intervenir. Unos 1.400 venezolanos cruzaron el pasado fin de semana de Colombia a Ecuador por el puente de San Miguel, un paso secundario entre los dos países, tras esperar bajo el sol asfixiante y adelantándose a la petición de visa que el segundo país comenzó a solicitar desde este lunes. Durante el fin de semana, centenares de ellos esperaron en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en el municipio de San Miguel, que forma parte del departamento de Putumayo, según pudo constatar EFE. En total, Migración Colombia informó que más de 11.000 venezolanos salieron del país este fin de semana por el puente internacional de Rumichaca hacia Ecuador, el principal paso. En el caso de San Miguel, esa entidad detalló a EFE que 103 personas llegaron después de la medianoche, por lo que para ingresar a Ecuador debían contar con una visa humanitaria cuya solicitud comenzó a solicitar para todos los ciudadanos venezolanos desde este lunes. Ambos países comenzaron a dialogar para permitir su ingreso y hasta el momento 83 de ellos lo habían hecho. Entre aquellos que sí llegaron antes de la hora para entrar sin visa a Ecuador, la desesperanza, el cansancio y la incredulidad se reflejaban en las caras de padres e hijos que recorrían la carretera que lleva al puente. En el selvático Putumayo, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno. Neusa Colmenar era una de esas migrantes venezolanas. Llevaba 2 días esperando en las carpas que las ONG han habilitado para los que allí acampan. Con una niña de 2 años en brazos, rompe a llorar y asegura que espera de Ecuador
todo lo mejor de sus gentes, una ayuda, un trabajo, cualquier cosa para sacar adelante a sus hijas. Finalmente, la terminal de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, se vació apenas 2 horas después de que entrara en vigor un nuevo requisito de visa humanitaria. Fuentes policiales en la terminal dijeron que se autorizó el paso de todos aquellos que en sus pasaportes llevaban un sello de salida de Colombia con fecha de 25 de agosto, incluso aunque ya hubieran pasado la medianoche. Las gestiones de los funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, para agilizar los trámites fue crucial para que las familias enteras entraran de un lado a otro al filo de la medianoche, en algunos casos a la carrera y con escenas de gran emoción por haber conseguido llegar a tiempo. Queríamos pasar rápido por lo de la visa y por los niños. Fue un tramo largo y duro, dijo entre lágrimas Adriana Romero, que cruzó la frontera ya pasada la medianoche con su marido y sus 2 hijos. Esta familia no tenía previsto salir de Venezuela, pero por lo duro de la situación y la entrada en vigor de la visa humanitaria en Ecuador, aceleró sus planes de viaje y a duras penas llegaron a tiempo. De Venezuela salieron hace 5 o 6 días y como gran parte de los migrantes que han llegado en las últimas jornadas se dirigen a Perú, donde tienen a una prima que les va a dar alojamiento. La decisión de exigir visa a los venezolanos la decidió el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a finales del pasado julio, con el argumento de que era necesario regular la situación en un país donde se han radicado más de 300.000 migrantes estos 2 últimos años. Hasta ahora, los venezolanos podían presentar únicamente documentos de identidad como la cédula, el pasaporte y antecedentes penales. El trámite del visado fue habilitado esta misma semana por la Cancillería ecuatoriana a través de los consulados virtuales y costará $50 en gastos de gestión únicamente. Un precio que causa cierta decepción entre los migrantes y entre otras razones porque conseguir ese dinero en Venezuela es muy difícil por la extrema situación de crisis que se vive en el país. Hay muchas personas que no tienen, llegamos aquí con ayuda y la verdad es que no me parece justo. Así lo señaló Romero sobre esa medida. Yormeli Martínez, otra de las venezolanas que hoy estaba en la terminal y que se dirigía también a Perú, explicó que aunque sabían desde hace tiempo el requisito de la visa, tuvieron que esperar hasta el último momento porque allí no es fácil conseguir el dinero para el viaje. El efecto disuasorio de la visa se comenzó a sentir desde media tarde, cuando en el lado colombiano de la terminal la fila se redujo considerablemente. En el bajo número de migrantes de última hora influyó también el cierre de una carretera por reparaciones entre las ciudades colombianas de Pasto e Ipiales que conducen al puente de Rumichaca. El puente permanece abierto las 24 horas del día y muchas familias que han pasado estos últimos días aún pernoctaban esta noche en la terminal ecuatoriana a la espera de la tramitación de documentos. Unos cobijados bajo mantas, otros caminando para calentarse y fumando, y los más pequeños con gorros y guantes. Hacían frente a temperaturas de 6 y 7 grados en una terminal donde proliferaban también los ofrecimientos de vendedores ambulantes. Por el momento se desconoce la cifra de venezolanos que han quedado del lado colombiano de la frontera y tenían la intención de cruzar hacia suelo ecuatoriano. Oficiales y personal de las agencias humanitarias desplegadas a ambos lados de la frontera indicaron que en los últimos días era patente la afluencia de familias enteras con hijos, algunas hasta de 3 generaciones, que la medida adoptada por Ecuador les decidió dar el paso de llegar al país. Por otra parte, a partir del mismo lunes, a los compatriotas de Neusa se les exige esa visa que debe solicitarse en línea y que se entregará en 3 consulados de Ecuador, los de Bogotá, Lima y Caracas. Existe una coordinación institucional. En el caso de los papeles, que es lo que más preocupa a los migrantes venezolanos, si no los tienen, obviamente tiene que haber un proceso en el que se tienen que ajustar a las normas que tiene el país. Así lo afirmó AF el director de comunicación de la Cruz Roja de Ecuador, Diego Castellanos. Además, añadió que en ese sentido, cada institución tiene una línea de acción de cómo afrontar de forma legal el problema. Con estas historias de camino que nacen con la migración de los venezolanos, terminamos el video del día de hoy.
esperando encontrarnos pronto en otro video de tu canal El Faro Informativo. Estamos siempre atentos a tus mensajes, así que no te olvides de dejarlos antes de irte. Chao, chao, esto fue El Faro Informativo.